Las primeras civilizaciones. Mesopotamia y Egipto. Hace unos 6.000 años, en el creciente fértil, las mejoras agrícolas dieron origen a sociedades más prósperas y complejas. Muchas aldeas neolíticas se transformaron en ciudades y aparecieron las primeras grandes civilizaciones urbanas. La agricultura se extendió por Mesopotamia y Egipto. Fue también en estas civilizaciones donde se inventó la escritura. Con ella, la humanidad entró en la historia. Mesopotamia, tierra entre dos ríos. Mesopotamia se encontraba rodeada por los montes Tauro al norte, los Zagros al este, el Golfo Pérsico al sur y el desierto de Siria al oeste, recorrida por los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona tendría unas tierras muy fértiles. Tiene 3 regiones. Asiria al norte, Akkad en el centro y Sumer al sur. Las primeras ciudades-estado. En Sumer, hacia el cuarto milenio antes de Cristo, surgieron las primeras ciudades-estado. Uruk, Lagash y Eridu. La prosperidad agrícola y ganadera de estas ciudades permitió que una parte de la población se dedicara a otras tareas. Nacieron los comerciantes y los artesanos. Los sacerdotes, que controlaban las cosechas y el comercio, imponían los tributos y garantizaban el orden. El jefe de los sacerdotes detentaba el poder religioso y político de la ciudad. Entre el tercero y el milenio antes de Cristo, las tierras de Mesopotamia fueron sucesivamente dominadas por diversos pueblos, que crearon grandes imperios. Akkad, y milenio antes de Cristo. Imperio babilónico, hacia el 1800 antes de Cristo. Imperio asirio, hacia el 1300 antes de Cristo. Imperio persa, siglo VI antes de Cristo. El origen de la escritura. El comienzo de la historia tiene lugar hacia el 3500 a.C. con la creación de la escritura. La escritura mesopotámica surgió en las ciudades mesopotámicas para llevar la contabilidad en los templos, para controlar las cosechas, el pago de impuestos. Las primeras formas de escritura eran pictográficas, es decir, se dibujaba un símbolo en forma de pictogramas que representaban un objeto o un concepto. Más adelante, se convirtieron en ideogramas, con el tiempo los signos fueron simplificándose y dieron lugar a la escritura cuneiforme. Los reyes utilizaron sistemas de escritura para escribir órdenes, fijar leyes y redactar códigos. También se empezaron a escribir textos literarios y religiosos. La arquitectura, el zigurat y el palacio fueron las 2 grandes construcciones de las ciudades mesopotámicas. La gran aportación mesopotámica a la arquitectura fueron el arco y la bóveda con los que construyeron imponentes templos y palacios. Egipto, el Nilo y el desierto. La ubicación geográfica de Egipto presenta 2 ventajas. El desierto le aísla de sus enemigos y el Nilo permite la irrigación y fertilización de las tierras de cultivo. Las crecidas del Nilo permitieron el surgimiento de una gran civilización agrícola. Para ello fue necesario construir diques y canales para controlar las crecidas del río y aprovechar sus beneficios. El Nilo se convirtió en la gran vía de comunicación y en sus orillas surgieron grandes ciudades, como Menfis o Tebas. Los avances técnicos desarrollaron el cálculo y la geometría. Un calendario, para saber cuándo crecía el río Nilo. En los templos se realizaban observaciones de los astros y cálculos matemáticos. Dividieron el año en 365 días y el día en 24 periodos. La escritura de Egipto. Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios. Fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron 3 tipos básicos de escritura: jeroglífica, hierática y demótica. El poder del faraón. El faraón tenía un poder absoluto y era considerado un dios. Garantizaba el orden y la justicia. Controlaba la irrigación y el comercio exterior. El faraón era el rey de Egipto, considerado hijo de Ra, el dios Sol, era venerado como un dios viviente. Su persona era el eje sobre el que se desarrollaba toda la producción artística. Existieron muchísimos a lo largo de toda su civilización. Los demás grupos sociales privilegiados, que poseían la mayoría de las tierras cultivables, eran altos funcionarios, que gobernaban con el faraón; sacerdotes, que dirigían los ritos religiosos; escribas, que dominaban el cálculo y la escritura. La religión egipcia. La religión egipcia era politeísta.
El dios más popular era Ra, dios del sol, también estaban Osiris, dios de los muertos, Isis, diosa de la fertilidad, Horus, dios de la guerra, y Thoth, dios de la sabiduría. La vida de ultratumba. La religión egipcia prometía una vida después de la muerte, vida de ultratumba, pero para ello se debía momificar el cadáver y superar el juicio de Osiris. Los egipcios eran muy supersticiosos y creían que las figuras que se colocaban en las tumbas cobraban vida en el más allá, por eso ponían estatuillas a sus difuntos y pintaban las tumbas. La arquitectura egipcia seguía unas reglas fijas y los artistas debían reproducir los mismos modelos. Era arquitrabada y no usaba ni el arco ni la bóveda. Tendía al monumentalismo. Las grandes construcciones fueron los templos y las tumbas, construidas con piedra y decoradas con grabados, esculturas y pinturas.